paso a explicar primero lo que es la Pascua o el Pesaj, tal cual como suena, Pesaj con tilde en la letra E. El Pesaj o la Pascua es esa institución que Dios establece en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Es una celebración, una conmemoración, una cena que se lleva a cabo por las familias judías, en la cual los judíos tenían que tomar un corderito en el día 10 del primer mes del calendario judío, examinarlo por 4 días y el día 14 ese corderito tenía que ser inmolado, es decir, sacrificado y asado al fuego. Entonces, ese 14 del primer mes de los judíos celebraban una cena y comían ese cordero asado junto con panes sin levadura, hierbas amargas y bebían vino. ¿Por qué el Señor estableció esa fiesta? Porque con la sangre de ese cordero pintaron los dinteles de la puerta, ¿se acuerdan? Porque al día siguiente la nación de Israel había de salir libre de su esclavitud de Egipto. Y esa noche que celebraron la Pascua, ese ángel enviado por Dios pasó dando muerte a los primogénitos. De tal manera que esa noche el cordero murió en lugar del primogénito que había de morir y la sangre del cordero cubrió el hogar donde vivía ese primogénito, de tal manera que el cordero no solamente era un cordero para la cena, sino que era un cordero expiatorio. Murió en lugar del primogénito. Y al día siguiente la nación de Israel sale de su esclavitud de Egipto. Bien, esa celebración es la Pascua, el Pesaj. Esta palabra significa pasar por alto, porque el ángel que daba muerte a los primogénitos pasaba por alto por las casas que estaban pintadas con la sangre del cordero. La fiesta de los panes sin levadura es la fiesta contigua a la Pascua. Es decir, en el día 14 se celebraba la Pascua y el día 15 comenzaba una semana hasta el día 21 en la cual los judíos no comían nada de levadura. Toda levadura desaparecía de la casa de los judíos, porque la levadura es sinónimo de pecado. Entonces, al final de esta semana de los panes sin levadura, había un día particular de reposo en el cual se ofrecían sacrificios a Dios. Por esa razón Mateo habla aquí de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura como que hablara de un mismo evento. ¿Por qué? Porque son dos fiestas que están unidas. Pascua y comienza inmediatamente la semana de los panes sin levadura. Ahora, otro alcance importante que no lo voy a mencionar después, por eso lo hago ahora, es que esa noche el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y a continuación vamos a leer el pasaje en el cual el Señor Jesucristo establece en esa ocasión de Pascua la Santa Cena. Pero antes que el Señor lo hiciera, ocurre algo que no está registrado en el Evangelio según San Mateo, pero sí está registrado en el Evangelio según San Juan. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el Señor Jesucristo dijo que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Lo que no está registrado en el Evangelio según San Mateo es que el Señor Jesucristo le dice a este traidor, le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquella persona se levanta y sale del lugar. Luego que esta persona sale del lugar es que el Señor Jesucristo establece la cena. Cuando Judas Iscariote, el traidor, abandona el aposento alto, entonces el Señor Jesucristo da ese gran discurso que está en el Evangelio según San Juan, del capítulo 14 al 16, tremendo discurso que tuvo el Señor con sus discípulos esa noche, y establece luego la Pascua. Yo creo que de alguna u otra manera esto nos habla de, no sé si el único o primer, no voy a definirlo ahora, pero del requisito para participar de la cena, que es ser parte de la familia de Dios. Sabemos por el testimonio de la palabra en otros lugares que Judas no fue salvo. Entonces él abandonó el lugar para que Cristo y los suyos pudieran participar de esa hermosa institución. Bien, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Tengo una convicción, y es que el Señor Jesucristo no habló en vano. Y es que cada palabra que Él dijo durante su vida, durante su ministerio, toda palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene un peso trascendental. De igual manera, creo que todas las palabras que registra Leví o Mateo en este registro histórico o esta narración, cada palabra tiene un significado. Cada palabra apunta a una verdad bíblica. Cada palabra del Señor Jesús, pero no solamente cada palabra, cada gesto, cada articulación del Señor Jesucristo en este párrafo, en lo particular tiene un significado especial y apunta a verdades bíblicas, de tal manera que al estar desarrollando este estudio y al terminarlo yo quedé, wow, ahora sí, cuando yo celebre la cena voy a estar aún más conectado con las verdades contenidas en la palabra luego de haber adquirido este conocimiento. Leemos. Dice, y mientras comían. Ya hablé lo que es la Pascua y en qué consistía básicamente la cena del Pesaj, el cual el Señor Jesucristo estaba compartiendo con sus apóstoles esa noche. Sin embargo, creo que es muy importante mencionar lo siguiente. El hecho de que el Señor Jesucristo estuviese participando de la Pascua con sus discípulos nos deja ver algo que es importantísimo y es lo siguiente. Jesús, sus discípulos, y en esa ocasión, voy a atreverme a decir esto, toda la nación de Israel, cada judío, cada familia en su hogar estaba participando de esta celebración. Cada familia en Israel estaba participando de la Pascua. ¿Por qué es importante mencionar lo siguiente? O mencionar esto. Es importante porque la nación de Israel estaba en obediencia a Dios. Como les acabo de mencionar, la Pascua fue una fiesta instituida no por Moisés, no por algún profeta, no como en el caso de Esther. Del suceso del libro de Esther, los judíos comenzaron a celebrar una fiesta particular. Pero la Pascua fue una fiesta establecida especial y particularmente por Dios. De tal manera que cuando los judíos participan, y hasta el día de hoy, de la Pascua o Pesaj, están manifestando obediencia a Jehová. Ahora, ¿por qué les menciono que es tan importante hacer esto? Porque los judíos estaban desarrollando un acto de obediencia que durante mucho tiempo no se celebró en Israel. Durante muchos siglos la Pascua no fue celebrada por los judíos. De tal manera, el Señor Jesucristo no pudo haberse encarnado, no pudo haber venido a entregar su vida por el mundo, mientras la nación de Israel estaba bajo el reinado de Salomón. No se menciona en la Escritura que Salomón celebró la Pascua. Por muchos años, por siglos, la Pascua no se celebró hasta que llegó un rey llamado Josías, más bien Ezequías, y cuando Ezequías ve el pecado del pueblo, hace una reforma religiosa y los judíos comienzan a celebrar nuevamente la Pascua. Y ahí registra la palabra de Dios y dice que por mucho tiempo la Pascua no se había celebrado en Israel. Luego la Pascua volvió a dejar de celebrarse y se volvió a celebrar cuando vino Josías y también estableció una reforma religiosa en la nación de Israel. Entonces volvió a celebrarse la Pascua. Pero luego los judíos volvieron a apartarse de la palabra de Dios y fueron llevados a cautiverio, y estando en Babilonia, recién ahí, al darse cuenta que ya no tenían tierra prometida, ya no tenían templo, ya no tenían sacrificios, ya no tenían fiesta, ya no tenían nada. Ahí Dios utilizó a varones como Esdras, Nehemías, Zorobabel, para traer el corazón del pueblo de vuelta a la palabra de Dios. Y poco a poco la nación de Israel comienza a volverse a la obediencia a la Escritura. ¿Por qué digo que Jesús no se habría encarnado en aquel entonces? No es que no haya podido, es que no era el plan de Dios, no era el tiempo de Dios para que el Señor Jesucristo se encarnara. Era necesario que la nación de Israel estuviera en su tierra, en la tierra de Canaán, que estuviera celebrando las fiestas, que estuvieran leyendo la Torá, que se estuvieran congregando en las sinagogas, que hubiera una constancia general de quién era Dios, qué es la palabra de Dios, cuáles son las ordenanzas de Dios, para que cuando Cristo llegara todo el mundo dijera, Él está cumpliendo la palabra, Él está cumpliendo las Escrituras, Él está cumpliendo las profecías. Si el Señor hubiese venido en tiempos del cautiverio, no hubiese estado ese testimonio, el cual el Señor Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. No habría podido dar ese testimonio. Entonces,
Mientras la nación de Israel está en la dispensación de la ley, en obediencia a la ley, entonces Cristo viene y se encarna. Por eso está celebrando la Pascua. Porque hasta este punto, o por lo menos en este aspecto, la nación estaba en obediencia. Ahora, en medio de esta celebración judía, el Señor Jesucristo establece una nueva ordenanza. El Señor Jesucristo establece una nueva institución, dicho de alguna manera. En esta plataforma judía, el Señor Jesucristo hace algo nuevo e instituye algo que no necesariamente es hebreo, no necesariamente o esencialmente es judío, sino que realiza una institución cristiana. El Señor realiza una institución universal, no reducida a la nación de Israel, sino como el Señor está con sus discípulos, los cuales luego iban a ser enviados al mundo, con ellos el Señor realiza una nueva institución. El Señor no anula la Pascua. Hasta el día de hoy los judíos celebran Pascua. Pero desde esta plataforma el Señor Jesucristo establece una liturgia cristiana, una liturgia, si se puede decir de esta manera, mesiánica. Y esta liturgia iba a llegar a todo el mundo. Tal vez no la Pascua, porque es solamente para judíos, pero sí esta nueva liturgia, que es la Santa Cena. Ahora, esta institución tiene dos elementos físicos, dos elementos materiales, que son los elementos que nosotros participamos de ellos cada primer domingo de mes. El primero es el pan y el segundo elemento tangible, material, es la copa que contiene el fruto de la vid. ¿Qué es esto? El vino, el fruto de la vid. Lamentablemente algunas iglesias se han apartado de este principio bíblico y en vez de compartir el fruto de la vid, comparten jugo de arándano. La palabra nos habla de fruto de la vid, es decir, tiene que ser el jugo de uvas, no necesariamente fermentado, pero sí fruto de la vid, porque está en la palabra de Dios. Bien, pero hay dos elementos importantes o esenciales y únicos, que son el pan y la copa. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca del pan? Dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí encontramos algunas verdades acerca de este simbolismo. Lo primero que quiero observar es lo siguiente. Aquí tenemos el pan que es tomado por Cristo y que es bendecido por Cristo. Dice el Señor Jesús: tomó el pan. Tenemos aquí a Dios mismo encarnado tomando no un trocito de pan. Alguna película podrá mostrar por ahí a un personaje representando al Señor tomando un trozo de pan pequeño. Bien, lo que la palabra de Dios nos deja ver es que no era un trocito de pan, era una pieza de pan. El Señor Jesucristo toma una pieza de pan integral, completa, sin levadura, sin pecado, y el Señor Jesucristo lo bendice, lo consagra, agradece a Dios por él. El hecho de que el Señor Jesucristo esté tomando el pan nos habla de una verdad contenida en la carta a los hebreos. Si es rápido lo busca, si no puede escucharlo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios Padre estableció un plan de redención, un plan mediante el cual la salvación de los pecadores iba a ser alcanzada para que después esa salvación pueda ser aplicada. La salvación del alma, esto lo hemos dicho hasta la saciedad, pero lo voy a repetir. La salvación del alma no consiste en repetir palabras mágicas, en repetir una oración como tal. El otro día había una publicación bastante interesante que decía: creer que ser salvo es producto de una oración no es evangelio, es brujería. Ahora, es una expresión exagerada, pero clara en lo que quiere decir. Y es que no está en la palabra de Dios que repitiendo unas palabras mágicas una persona va a pasar de muerte a vida. La salvación es un don obtenido por Cristo para luego ser aplicado. Y para poder ser alcanzado, el plan de redención requería un cuerpo físico, requería un recipiente material, si se puede decir de esa manera, en el cual la segunda persona de la Santísima Trinidad pudiera ser depositado. ¿Por qué motivo? Porque había un precio que pagar.
Había una ira que llevar sobre los hombros, había un pecado por el cual pagar, había una deuda. Por tanto, lo que hace Dios Padre es que en su designio eterno, Él prepara un cuerpo para su Hijo. Y el Señor Jesucristo toma el pan, una pieza integral completa. Y Dios Padre prepara un cuerpo integral, un cuerpo completo, un cuerpo perfecto. El Señor Jesucristo tomó un pan sin levadura, símbolo de un pan o un material sin pecado, y Dios Padre prepara un cuerpo sin pecado, un cuerpo puro, un cuerpo limpio, en el cual la segunda persona de la Trinidad podría llevar a cabo su obra. El Señor Jesucristo toma el pan y luego de tomar el pan dice, y bendijo. El Evangelio según San Mateo no especifica si este verbo bendijo se refiere al que el Señor Jesucristo bendijo a Dios por el pan o bendice al pan. No es enfático en esto, pero podría significar cualquiera de las dos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo podría haber dicho, gracias Padre por el pan que nos estás dando y por el que vamos a compartir. Entonces bendice a Dios, le agradece a Dios, luego parte el pan y lo entrega. O bien podría haber bendecido el pan. Y de hecho lo hizo cuando dijo, esto es mi cuerpo. Eso es una bendición. Porque el Señor estaba hablando bien de ese pan. Eso es una bendición, es decir bien, pronunciar un bien. Entonces el Señor Jesucristo bendice el pan. Hubo una oportunidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el cual se hizo manifiesto a todos los presentes que el Señor Jesucristo era el escogido de Dios. Era aquel que Dios apartó para cumplir ese propósito salvador. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. El Señor Jesús, después que fue bautizado, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que ser bautizado? Encontramos en el Evangelio según San Mateo que el mensaje de Juan el Bautista era el siguiente. Dice ahí Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan no era el acto en el cual Dios perdonaba los pecados del pecador. El acto del bautismo de Juan, que paréntesis, no es el mismo bautismo cristiano, para nada, es otro bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era un ritual judío de aquel entonces que se realizaba similar al ritual que celebraban los sacerdotes en el Antiguo Pacto, el cual simbolizaba la limpieza de los pecados de aquel judío. Cuando el judío decía, efectivamente, estoy lejos de la palabra de Dios, estoy lejos del mensaje de Dios, entonces me arrepiento para comenzar a obedecer el Tanaj, para comenzar a obedecer los mandatos, los preceptos de Jehová o de Adonai. Entonces, ¿qué hago? Confieso mi pecado, me arrepiento y luego soy bautizado por este predicador para simbolizar que mis pecados fueron limpios y entonces yo ahora camino de una manera más cercana a la ley de Jehová. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo fue bautizado si Él no tenía ningún pecado que confesar y ningún pecado del cual arrepentirse? Bueno, Él fue bautizado por la misma razón por la cual el Señor Jesucristo tomó pan. El Señor pudo haber escogido cualquiera de los panes que estaban ahí, pero tomó uno especial y ese fue el que lo consagró. El Señor Jesucristo fue bautizado porque Él era único y especial, pero era similar, parecido y se estaba identificando con nosotros en cuanto a nuestra condición de pecadores. El Señor Jesucristo viene y dice, yo voy a cumplir toda justicia con este bautismo por medio de la identificación con los pecadores. De tal manera que el Señor Jesucristo es bautizado para identificarse con nosotros. Por eso Juan le dice, yo tengo que ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí y el Señor le dice, mira, bautízame porque así cumplimos toda justicia. Esto es lo que tiene que suceder. Tiene que haber una identificación. ¿Por qué? Porque posteriormente el Señor Jesucristo iba a ser entregado a Dios en sacrificio representando a los pecadores. Entonces tenía que haber esa identificación. Ahora, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. En tanto que el Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, el Padre aquí está diciendo, este es mi Hijo amado. En tanto que el Señor Jesucristo le agradece al Padre por el pan, el mismo Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dios Padre no tiene a alguien más grande a quien agradecerle. No tiene a quien agradecerle y en quien complacerse, sino en sí mismo y en su Hijo. Entonces dice, este es mi Hijo amado.
Así como el Señor Jesucristo consagra el pan antes de compartirlo, Dios Padre demuestra que este es el ungido, este es el escogido, este es el Mesías, este es aquel que va a ser partido por sus pecados. Entonces tenemos que meditar en estas verdades cuando leemos que el Señor Jesucristo toma pan y lo bendice. Está representando verdades que están latentes en su vida completa, no solamente en el momento de la cruz. El Señor Jesús toma pan, lo bendice, luego lo parte y lo da a sus discípulos. Yo creo que esta es una parte en la cual no debo profundizar mucho. ¿Por qué razón? Porque cada primer domingo de mes estamos haciendo recuerdo de que el pan partido simboliza el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo, donde enseña la palabra de Dios que el cuerpo de aquel que iba a ser entregado debía ser partido, debía ser molido. Isaías capítulo 53. Yo creo que debería ser sorprendente para nosotros el hecho de que el pasaje más detallado de la muerte de Cristo se encuentre en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Creo que esto nos habla de que Dios Padre tenía un entendimiento más profundo del sacrificio de Cristo que aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Dice el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba partiendo pan y diciendo este es mi cuerpo? Porque el mismo cuerpo del Señor Jesucristo iba a ser partido en la cruz. Iba a ser molido en la cruz. Iba a ser rasgado en la cruz. El cuerpo de Cristo iba a ser abierto en la cruz. ¿Por qué razón? Dice acá, Él fue herido por nuestras rebeliones. Quiero que noten estos elementos. Él, el que está siendo sacrificado, Él es herido por nuestras rebeliones. Él está siendo molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. No sé si lo notan, pero aquí está presente en cada verso el elemento de la muerte sustitutiva. Alguien muriendo por otro. Alguien sufriendo un castigo por el culpable. Por eso el cuerpo de Cristo tenía que ser molido, porque había un castigo que sufrir por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de la maldad. ¿De quién? Nuestra. Bien, entonces el cuerpo de Cristo fue el receptor de la ira, por tanto el Señor Jesucristo mismo toma el pan, lo bendice y luego lo parte. Ahora, esto es importante, porque esta es una verdad que es un poco difícil de recibir para muchos. No es casualidad que el Señor Jesucristo mismo haya partido el pan. Bien, Él podría haberle dicho a Juan, que estaba recostado cerca de su pecho. Bien, Jesús le podría haber dicho, toma el pan, pártelo y luego dalo a tus compañeros. Bien, podría haber dicho, Pedro, toma parte el pan y entrégalo a otros. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo con sus propias manos partió ese pan? Porque nos está enseñando la verdad de que en la cruz Dios Padre es quien está moliendo el cuerpo de su Hijo. Es una verdad difícil de recibir. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y vemos a Judas traicionando al Señor Jesucristo, tenemos que entender que Judas es un instrumento que Dios está usando para llevar a cabo su plan. Cuando vemos a los fariseos enjuiciando al Señor Jesucristo y condenándolo, tenemos que verlos a ellos como instrumentos que Dios está usando para llevar a cabo su plan. Cuando vemos a los romanos azotando al Señor Jesucristo, clavándole en la cruz, traspasando su costado con una lanza, tenemos que verlos como instrumentos que Dios Padre estaba llevando a cabo para cumplir su plan. ¿Y cuál es su plan? Isaías 53 dice que Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre está moliendo el cuerpo de su propio Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque la deuda de nuestro pecado la tenemos para con Dios el Padre. Por eso es Él el que está tomando cartas en el asunto y derramando su castigo sobre aquel que está llevando esta muerte sustitutiva, esta muerte expiatoria. Por eso es el Señor Jesucristo mismo quien parte el pan con sus manos. Luego el Señor Jesucristo mismo lo entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso Cristo ama a los suyos. Por eso Él mismo parte el pan y les entrega el pan.
porque Él mismo está llevando a cabo el sacrificio. Es Dios tomando el protagonismo en la acción, aunque esto no quita la responsabilidad de Judas. Esto no quita la responsabilidad de los religiosos, de los falsos testigos. No quita la responsabilidad de los soldados romanos. No quita la responsabilidad de Pilato. A veces nosotros pensamos que por lavarnos las manos nos quitamos la culpa y la responsabilidad de las cosas. Pero no es así. Entonces, a pesar de esos elementos instrumentales, es Dios el que está llevando a cabo el sacrificio de su propio Hijo. Entonces Cristo toma el pan, lo parte, lo da a sus discípulos y el Señor Jesucristo les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí tenemos que notar lo siguiente, y es que hay un imperativo por parte de Cristo. Tomad, comed. Cuando el Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo y predicad, ¿entendemos que esa es una sugerencia, que es una opción o que es un mandato? No es un mandato porque tiene la terminación de id. Cuando el Señor Jesucristo dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿es una sugerencia, una opción o un mandato? No es un mandato porque está diciendo sed. Cuando el Señor Jesucristo dice tomad, comed, ¿esto es una opción, una sugerencia o un mandato? Es un mandato. A veces nosotros creemos que tenemos la libertad de decir: hoy día hay Santa Cena, se alarga mucho, mejor os llevo hasta la palabra y ahí me voy, porque nadie me puede retener en la palabra. Están todos atentos a lo que está diciendo el pastor. Entonces ahí me retiro y no participo de la cena. Es una falta grave no participar de la cena cuando la congregación se reúne a participar de los elementos. Es una falta grave porque estamos participando precisamente de la comunión. Cuando nosotros entendemos que el cuerpo de Cristo está conmemorando la muerte de Cristo, porque está participando del pan y del vino que consagró Cristo, entonces aquel que es hermano en la fe, aquel que es de la familia de Dios, dice: yo quiero estar ahí, porque el que se fue antes de la cena fue Judas. Hay iglesias donde cuando los hermanos faltan a 1, 2, 3 Santa Cena, se les llama y dice: vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y se toma una actitud de disciplina con aquellos que no participan de la cena. Porque participar de la cena es un mandato, es una ordenanza, no es una sugerencia. Entonces creo que tenemos que madurar y asumir nuestras responsabilidades y privilegios, porque participar de la cena no es algo, no sé para otros. Pero para mí es apasionante el saber que el partir el pan y el compartir la copa es estar representando cada primer domingo de mes lo que el mismo Señor Jesucristo hizo en un momento. Tomad, es decir, reciban lo que les está siendo dado. El cuerpo de Cristo todavía no lo era, lo iba a ser al día siguiente, iba a ser molido, iba a ser partido. Si bien ninguno de sus huesos iba a ser roto, sí su carne iba a ser rasgada, sí su cuerpo iba a ser muerto ahí en la cruz. Y el Señor luego dice: tomad, es decir, reciban este sacrificio que está siendo entregado. Recíbanlo y coman de este sacrificio que está siendo entregado. Es decir, esto que fue consumado en la cruz está siendo aplicado a sus vidas de tal manera que la salvación que ustedes están recibiendo por causa de este sacrificio no es una chaqueta que se ponen. La salvación no es un sombrero que se ponen o unas sandalias que se ponen. La salvación es algo que ustedes reciben y cuando ustedes lo digieren, su cuerpo absorbe todos los nutrientes y todos los elementos de ese pan y eso pasa a ser parte de ustedes. La salvación no se puede perder porque están ustedes y ustedes están en ella. La salvación no es una cosa, la salvación es un estado en el cual estamos para con Dios. Ahora, noten el imperativo: tomad, comed. Cuando el Señor Jesucristo logra la salvación, lo hace de manera eficaz. Muere en la cruz y logra la salvación nuestra, para luego el Señor Jesucristo hacerse presente en mi vida, y cuando llega el momento, así como a Lázaro, el Señor Jesucristo no mandó sacar la roca para decir: Lázaro, yo te invito a que tú me recibas
de tal manera que puedas tener vida y que puedas salir caminando. ¿Qué dices? Porque hay algunos cristianos que plantean que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo son tan caballeros y son tan amables que ellos no te obligan a recibir a Cristo en tu corazón, sino que como Jesús y el Espíritu Santo son unos caballeros, ellos voluntariamente te ofrecen la salvación y si tú quieres, la puedes recibir y si no quieres, la puedes rechazar. De igual modo, hace un tiempo atrás leí una publicación que decía algo como lo siguiente, no la tengo acá, pero la leí y lamentablemente hasta casi la memorizo. Decía algo como lo siguiente: es verdad que Dios es grande, es verdad que Dios es omnisciente, es verdad que Dios es omnividente, pero hay una cosa que Dios no es, y es todopoderoso. Porque Dios puede hacer muchas cosas, pero hay algo que Él no puede hacer, y es entrar en tu corazón si tú no quieres recibirlo. O sea que toda la obra, todo el sacrificio de Cristo, toda la sangre derramada, todas las lágrimas derramadas, todo el alcance de la salvación, esa grandeza del sacrificio, todas las profecías desde Génesis en adelante y toda la doctrina emitida por los apóstoles se va al tacho de la basura si el pecador, hijo de Satanás, dice yo no lo quiero recibir. Entonces todo el plan de Dios se arruina para ese pecador porque el pecador no quiere recibir a Cristo. Cristo va a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Le ordena. Incluso el pastor Samuel Pérez Millos, experto en griego, plantea que el versículo o la frase de Cristo no fue Lázaro ven fuera, sino Lázaro fuera. Y Lázaro se levanta y sale caminando. Cristo vino un día a mi vida y me dijo: Esteban, fuera. Y el muerto se levantó. Y alabo a Cristo porque Él me salvó. Por eso llega el día en la vida de aquel que es creyente, en el cual dice: ¿qué fue lo que sucedió en mi vida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si yo aborrecía tanto el Evangelio? ¿Por qué si yo pensaba que el Evangelio era para las puras abuelitas? El Evangelio era para los lobos que se ponen en la esquina a gritar aleluya. Para ellos era el Evangelio, no para mí, pues si yo tenía una vida tan chévere. La pasaba tan bien, con mis amigos, en mis cosas, en mi moda, en mis salidas, en mis juntas. Estaba en mi onda. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué amo a Cristo con todo mi corazón? ¿Por qué me rindo a Él? ¿Por qué quiero servirle y agradarle? Bueno, porque Cristo se hizo presente y dijo: ven fuera, y el muerto se levantó a la orden de Cristo. Por eso Cristo dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Reciban este sacrificio, reciban esto que he hecho por ustedes. Ahora voy a cerrar con esta aclaración. Vamos a llegar hasta acá por causa de la hora. Cuando el Señor Jesucristo dice a los discípulos y nos dice a nosotros, por implicación obvia: vosotros sois la luz del mundo, el Señor no está diciendo que nosotros vamos a brillar de forma literal. En aquellas oportunidades que los cristianos efectivamente y de manera literalmente brillaron, fue cuando Nerón los embetunaba en brea y los ponía a arder en las calles de Roma. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, estaba hablando en metáfora, de una forma ilustrativa, para decir: ustedes son como una antorcha que se pone en lo alto y todo el mundo puede ver la luz, porque ustedes tienen que ser un faro en la tormenta en la vida de los pecadores y reflejar la luz del Evangelio. Es un lenguaje ilustrativo. Cuando Cristo dice: vosotros sois la sal de la tierra, también es ilustrativo, no está diciendo que somos sal o que somos salados. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, obviamente no es literal. Cuando Él dice: yo soy el camino, obviamente no es literal. Cuando Él dice: yo soy la vid, obviamente no es literal. Cuando el Señor dice: este es mi cuerpo, obviamente no está diciendo que el pan pasa a convertirse literalmente y sustancialmente en el cuerpo de Cristo. Sabemos que la religión católica romana lo plantea así. Y dice que es necesario comer la hostia, participar de la misa para recibir salvación. El que no participa de la misa no puede recibir la salvación. 1.000.000 de veces no. ¿Por qué razón? Porque no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo y por la aplicación de su salvación a nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Así es como el pecador pasa de muerte a vida, pero no por comer pan. El comer del pan es un memorial, es un recordatorio del sacrificio de Cristo, y ahora sabemos que no solamente es un recordatorio de Cristo, sino que es
toda una ilustración de una gama de verdades bíblicas y de una profundidad teológica tremenda. De tal manera, mis amados hermanos, es que yo les pregunto, ¿cómo hemos de perdernos siquiera una oportunidad en la cual podamos participar del pan y del vino, sabiendo las verdades que esto encierra? Sabiendo lo importante que esto es. Sabiendo que si no tuviéramos Santa Cena, entonces ¿cuál sería el elemento o cuál sería la liturgia que la Iglesia cumpliría, que daría evidencia de que efectivamente Cristo vino un día? Pero la Santa Cena es la evidencia de que Cristo vino y se entregó por nosotros. La Santa Cena es la ilustración que encierra todas y aún más verdades bíblicas que por tiempo no alcanzo a compartir con ustedes. Pero les animo, mis amados hermanos, a que podamos meditar en la profundidad que encierra esta obra tan sencilla, tan humilde, tan cercana, tan familiar, que es la cena.